Más de uno puertollano. Tengo una debilidad, ay qué calamidad, mi vida es un disgusto. Tengo una debilidad, no sé qué pasará si no me doy el gusto. Pero qué calamidad, vergüenza ya me da las cosas que me pasan. Bueno, ya para terminar la semana, como siempre, tenemos aquí a nuestro doctor Camilo y veremos a ver con qué nos sorprende hoy, porque esta canción que yo no conocía ya sé que es de Machín, por lo de las maracas de Machín. Sí, claro. Y la canción se llama Tengo una debilidad, como dice en todas las frases de la canción. Sí. ¿No? Y es que el tema que vamos a tratar hoy, que es una continuación del que hicimos la vez anterior, que hablamos de la glándula tiroides, porque uno de nuestros escuchas me pidió que habláramos del tema que vamos a tratar hoy, el hipotiroidismo. Pero dijimos la vez pasada, bueno, pues primero ubiquémonos a ver qué coño es la tiroides, como para tener una idea y no entrar así a lo patapún y ya se acabó el cuento. Pero es que una de las grandes características de las personas que tienen un hipotiroidismo es precisamente eso. Tengo una debilidad todo el tiempo así, está ahí como apagado, como que me falta fuerza, como que no tengo ánimo. Pues entonces, pues bueno, pues ya que Machín tiene una debilidad, pues que no la cante, y ya está, que no hay ningún problema. ¿Ves? Ahora, pues la falla en la función tiroidea, en el sentido de que tiene un hipotiroidismo, pues básicamente como se hace en todas las cosas en medicina. O es de la glándula o es de lo que hace que funcione la glándula. Punto y pelota. No hay mucha diferencia. Entonces, si, ¡ay! No te preocupes. Problemas del directo. Pero ya me sorprendía Pero yo. digamos, pues, no ha pasado nada. No pasa nada. Ahora, claro, entonces, claro, si el problema es que la glándula no funciona por sí misma, pues decimos que es primario. Si es porque es un factor externo, pues decimos que es secundaria. Y ya está, no hay mucho problema. Sí. Entonces, ahora, cuando uno habla de factores externos que hace que no funcione, pues cuando habla uno de las secundarias es pues que si nos acordamos aquello de que el hipotálamo le mandaba a la hipófisis y la hipófisis le mandaba a la glándula, pues cuando eso falla, pues la glándula se queda así como esperando, diciendo, aquí nadie me necesita, nadie me manda un mensajito de cariño ni nada. Pues entonces yo me quedo aquí rascándome las ídems, ¿no? Y sin ningún problema. Pero sí que es muy común que en las zonas del mundo, no te rías porque vas a hacer reír a mí otra vez, y cuando me da un atacón a mí, sí, ya ahí tengo testigos. El ataque que ya me está dando a mí, entonces, ¿no? Verás. Depende mucho del yodo. Acuérdate que hablamos que el yodo es un elemento muy importante para que se puedan hacer las hormonas tiroideas, ¿no? Y en esas zonas del mundo donde todavía el yodo es deficiente en la nutrición, pues es muy común que tengamos problemas de hipotiroidismo. Pero en aquellos países donde el yodo es suficiente en la nutrición, pues el hipotiroidismo casi siempre es por una enfermedad inflamatoria autoinmune de la glándula tiroides, casi siempre una cosa que se llama la enfermedad de Hashimoto. ¿Sí? Ahora, es relativamente frecuente, ¿sí? Más o menos un 2% de las mujeres pueden tener un hipotiroidismo y más o menos un 1% de los hombres pueden tener un hipotiroidismo. Sin embargo, si te acuerdas que hablamos de que los márgenes de normalidad de la hormona tiroidea eran muy amplios, ¿sí? Pues existe una cosa que se llama el hipotiroidismo subclínico. Tú haces todas las pruebas y las pruebas dicen que estás dentro de esos márgenes tan amplios. Pero puedes tener la clínica de una persona hipotiroidea. O estar dentro de esos márgenes, pero en la parte inferior, que te dices, bueno, pues sí, todavía está ahí, pero... Bueno, entonces es que eso es justamente lo que se llama el hipotiroidismo subclínico. Estás dentro de los márgenes de la normalidad, pero tienes una situación clínica que te hace pensar que estás en un cuadro hipotiroideo. Por ejemplo, ganas peso porque sí.
¿sí? O estás cansada porque sí, o se te cae el pelo porque sí, o cosas así por el estilo. Y entonces, eso que se llama el hipotiroidismo subclínico sí que afecta casi al 8% de las mujeres y al 3% de los hombres, ¿sí? Entonces, es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. Y de que del subclínico pase a la clínica es muchas veces simplemente cuestión de tiempo. Darle tiempo a que la cosa esa. Además de ello, tenemos que pensar que puede haber un hipotiroidismo con el cual se nace, ¿sí? Eso se llama el hipotiroidismo congénito, y que es más o menos 1 por cada 5.000 nacidos vivos, lo cual lo pone en muy frecuente, ¿sí? Y la mejor manera de pillar eso es hacer las famosas pruebas del talón. Esas que al quinto día, entre el tercer y el quinto día, van los papás con el muchachito, le pinchas el talón y en un cartoncito pones una gotica, una gotica, una gotica, una gotica. Ahora son 14 góticas. Antes eran 11, ahora son 14. Ya van subiendo. Claro, porque hay muchísimas enfermedades prevenibles que se pueden detectar por esas pruebas metabólicas. Y el hipotiroidismo congénito es una de ellas. Y es que es muy importante detectarlo porque el hipotiroidismo congénito puede traer alteraciones o ser la causa de alteraciones neurológicas o del desarrollo muy severas para un niño. Cuanto antes las tratemos, existe la posibilidad de que sean mínimas o que desaparezcan y no vayan a tener ningún tipo de desarrollo. Ahora, ya puesto en eso de que nos encanta tanto a los médicos, que si primario, secundario, ya hemos dicho el primario, el secundario, el terciario incluso, es cuando, desgranando finamente, eso del hipotálamo y la hipófisis, pues entonces ya no es el problema aquí, sino el problema es acá. Y el cuaternario o periférico es cuando por alguna razón, ya así entrando a los terrenos de la ciencia ficción, todo funciona perfecto, pero las células del organismo dicen, pues, tú no me gustas, no te quiero. Y no la dejan entrar y no dejan que funcione. Eso se llama resistencia periférica. Hoy en día, por ejemplo, la resistencia periférica a la insulina está súper de moda para la gente que es gordita, para los que tienen problemas de azúcar, para problemas inclusive de gestación y todo eso. Y es por eso, porque la insulina no entra dentro de las células periféricas para cumplir con su labor, ¿sí? Y pues hay una forma de hipotiroidismo que es exactamente el mismo. La glándula funciona bien, el estímulo funciona bien, el hipotálamo funciona bien, todo funciona bien, pero las células periféricas dicen, no te queremos. Y entonces no funciona, como si no tuvieras nada. Ahora, sí que hay la forma clínica de detectar el hipotiroidismo es sencilla, ¿sí? Tú pides una TSH, pides una T4 y una T3 y miras los niveles. Si la TSH está elevada y las hormonas tiroideas, sobre todo la T4, están bajas, tienes un hipotiroidismo. Ya está. Así de fácil, ¿no? Ahora, tú puedes llegar y pedir más pruebas en un momento dado y detectar, por ejemplo, puedes llegar y decir, bueno, pues vamos a hacerle una gamografía a ver cómo capta el yodo esta glándula, y entonces puedes encontrarte pues que lo capta difusamente o lo capta poco, o que lo capta en unos pedacitos sí y en otros pedacitos no, y entonces eso ayuda a afinar un poco el diagnóstico, pero básicamente el diagnóstico se hace así de fácil. Pides esas tres niveles y con eso podemos tener todo. Ahora, ya habíamos dicho el déficit de yodo, que sigue siendo una situación importante, pero es que en el hipotiroidismo congénito, si la madre tiene un déficit de yodo y tiene por lo tanto la posibilidad de un hipotiroidismo, le puede transmitir eso al bebé y tener de niño un déficit de yodo, con lo cual nace con un hipotiroidismo. Sí que puede ser en esas circunstancias que sea en el bebé una cosa que se llama un hipotiroidismo transitorio, congénito transitorio. ¿Por qué? Porque apenas él tiene su estímulo propio, sus hormonas tiroideas comienzan a funcionar porque su glándula comienza a funcionar. También puede ser que la mamá que está siendo tratada para su hipotiroidismo, ¿sí?, los medicamentos que ella reciba inhiben a los del bebé, y en el momento en que él se libera de esa atadura materna, pues entonces comienza a hacer su propio estímulo y su propio trabajo, con lo cual pues la cosa ya va mucho más fácil. Mira, las causas de hipotiroidismo, como todas las cosas que se nos ocurran a los médicos, son larguísimas. Sí. ¿Sí? Ahora, evidentemente, si a ti llegan y por cualquier motivo te operan y te quitan la tiroides,
pues probablemente vas a desarrollar un hipotiroidismo. Si, por ejemplo, tienes un traumatismo en la tiroides, pues probablemente vas a desarrollar un hipotiroidismo. Si decidieron que tenías un problema en la tiroides y te lo iban a tratar matándote un poquito de esa glándula que está trabajando mal con yodo radioactivo, pues puede ser que se te pase la mano y hagas un hipotiroidismo. Si tienes un problema de cara, de cuello, tercio superior del tórax y tienen que proveerte dentro de ese tratamiento una irradiación, pues la radioterapia externa puede afectar a la glándula tiroides y producir un hipotiroidismo, ¿sí? También, por ejemplo, puede ser que algunos medicamentos que tomamos de manera, digamos, habitual para tratar otras enfermedades pueden producir un hipotiroidismo, por ejemplo, como el litio, que es muy común para las enfermedades mentales, o la miodarona para ciertas enfermedades cardiovasculares, o los tratamientos de quimioterapia para otras formas de cáncer, pueden producir lo mismo, hacer que la glándula tiroidea no funcione y entonces vamos a tener un hipotiroidismo, ¿sí? Los problemas son a veces teóricamente simples, pero cuando tú los ves se van a teóricamente complejos. Por eso es que se vuelve muy importante de lo de hipotiroidismo congénito, tratar de prevenirlo lo más pronto que se pueda. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos formas de hipotiroidismo congénito, el permanente y el temporal, ¿sí? El permanente depende mucho de que el bebé nazca con una falla propia de la glándula tiroides. Esas fallas propias no es que la glándula esté inactiva por cualquier motivo externo, como ya hablábamos, ¿sí? Que el yodo que no ha tomado la madre, que la enfermedad hipotiroidea que tiene la madre, por la medicación que toma la madre, no. Es su propia glándula la que no está funcionando. Y esa glándula no está funcionando básicamente en el bebé por una razón absolutamente simple. Viene defectuosa. Y viene defectuosa porque no se ha desarrollado bien, porque se ha desarrollado una parte aquí y otra parte en otra parte, casi siempre debajo de la lengua, ¿sí? Porque tú, si te acuerdas de pronto, cuando en el instituto te enseñaron cómo es que se forma el bebé y el feto y todas las cosas, verás que la mayoría de las partes del cuerpo se forman en dos partes que se unen después. Pues bien, pues la glándula tiroides en sí misma es lo mismo. Entonces puede ser que una parte sí se haya formado aquí, pero la otra se haya quedado en otra parte, y entonces esa otra parte no funciona correctamente, o que no se haya desarrollado completamente, y entonces su forma de trabajar es mala. Entonces, esos son errores congénitos que vienen determinados genéticamente y que es importante para eso, para que no desarrollen ese hipotiroidismo congénito que puede producirnos básicamente trastornos neurológicos que en el niño pueden llegar a ser permanentes, ¿sí? Ahora, también puede ser que el niño por sí mismo decida, pues hombre, yo como soy envidioso de mi madre, y entonces ella, ¿por qué va a tener un problema hipoficiario y yo no? Pues también puede tener un problema hipoficiario, entonces la glándula del niño no recibir suficiente TSH para que lo estimule y produzca sus propias hormonas tiroideas. O que en algún momento dado el niño nazca con una alteración de la formación de la pituitaria, y entonces la pituitaria no responde produciendo de esa manera algún tipo de hormona o de estímulo suficiente para que se produzcan las hormonas tiroideas. Pepe, ponme alguna cosita para recuperar un poquito el aliento y ver si no boto lo que queda de agua. When I'm with you, I shake inside. My heart's all tangled up, my tongue is tied. Esta canción que también no es mi debilidad, pero es mi debilidad, porque en inglés hay I'm weak, me siento débil, ¿no? Pero lo chistoso es que en el primer párrafo describe muchos de los síntomas que sufren los hipotiroideos, ¿no? Pero bueno, que lo escuche a Belinda Carlisle cuando quiera, que la canción es muy bonita y tiene muchas canciones muy lindas. Otras causas de hipotiroidismo es, por ejemplo, una que ya en Europa y de pronto en la mayor parte de América no se ve, que es el bocio.
¿sí? Que es un crecimiento espectacular de la glándula tiroidea, ¿no? Para tratar de producir la hormona que se necesita, ¿sí? En América también le dicen el coto. ¿Ah, sí? Sí, entonces cuando ves una persona así con te dices es un cotudo. Pero bueno, el problema es muy sencillo. Por alguna razón, casi siempre la falta de yodo, ¿sí? La hormona, la glándula decide que tiene que esforzarse por producir más. Como sea, pero tiene que esforzarse por producir más. Como la única manera es crecer, tener más, pues entonces comienza a hincharse, tratando de con eso producir más hormona, que no lo va a lograr, ¿sí? Y entonces, pues es cuando entra a producirse un hipotiroidismo acompañado del agrandamiento de la óseo. Ahora, sí que a veces puede pasar que ese intento de estímulo que produce la glándula al crecer sí dé resultado. Y entonces, en lugar de producir un hipotiroidismo, produce el efecto completamente contrario, un hipertiroidismo. Es más frecuente el hipo que el hiper, pero puede pasar, ¿sí? Y además de la falta de yodo, otra causa en muchas partes del mundo es el consumo de lo que por aquí llaman la mandioca, pero que por allá llamamos la yuquita de toda la vida. Eso me La suena yuca. más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de toda la vida se sabe que no puedes comer la yuca de manera directa. Primero tienes que cocinarla, porque si no, entonces se torna venenosa si no la has cocinado. ¿Y por qué es venenosa? Porque contiene cianuro, ¿sí? Entonces ese consumo continuado de cianuro al estar comiéndose la yuca de manera inapropiada o no cocinada o no inactivado ese cianuro, puede producir una intoxicación a largo plazo y se va a transformar en un bocio. ¿Sí? Bueno, otra forma también que es bastante frecuente de hipotiroidismo es la tiroiditis. Es decir, se inflama la glándula tiroidea por alguna razón y entonces esa inflamación va a producir un fenómeno interesante. Lo primero es que llega y al producirse la inflamación, la glándula dice, vamos a tratar de luchar contra esto porque tú no me vas a bloquear a mí porque sí. Y entonces produce un hipertiroidismo inicial, pero llega un momento en que la inflamación es tanta y se produce un bloqueo de la hormona, es decir, los mismos anticuerpos que están produciendo la inflamación bloquean la liberación de la hormona o esos anticuerpos destruyen los folículos tiroideos y no dejan que se produzca la hormona, con lo cual hay cada vez menos hormona disponible y se produce un hipotiroidismo. Pasan de esa fase de hiperactividad luego a una de hipoactividad. La más común de todas es la tiroiditis de Hashimoto, que es relativamente común y es relativamente fácil de detectar, porque entonces tú haces una medición de anticuerpos antitiroideos, anticuerpos antihormona, y si te salen positivos, si te salen altos, pues ya sabes que el diagnóstico está ahí. El tratamiento casi siempre de todas estas enfermedades es sustituir lo que no tienes. Si no tienes hormona, pues te dan hormona para sustituirlo. Pero también en algunas partes tienes que pensar que si tienes, como en la tiroiditis Hashimoto, tienes un problema inmunológico contra la glándula tiroides, puedes tener un problema inmunológico contra otras cosas, ¿sí? La más común, pues, es la celiaquía. Pero también puede ser muy fuerte que, por ejemplo, pueda aparecer pacientes que tengan problemas de diabetes, problemas de intestino inflamatorio, enfermedad de Addison, una serie de enfermedades autoinmunes que van todas dentro de un mismo contexto, ¿sí? Muchas veces, antes de que se produzca la tiroiditis de Hashimoto, pueden comenzar a aparecer síntomas de esos otros procesos inflamatorios que dicen, mira, qué raro, ¿por qué tienes esta diabetes? ¿Por qué tienes esto otro? Si no tienes un factor de riesgo. Pero con el tiempo después ves que cuando se manifiesta la tiroiditis de Hashimoto es que la causa era una cascada inmunológica de que una afectación autoinmune lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra. ¿Sí? Pero en principio es eso. Ahora, tú llegas y dices, bueno, ya tenemos suficientes causas. Pues no tenemos suficientes causas. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Por ejemplo, hay dos formas muy interesantes
para el que las mira desde el aspecto médico, pero para el que las sufre es una mierda, ¿sí? Que son las tiroiditis posparto. ¿Sí? Tú puedes tener tu hijito muy cariñoso y toda la cosa y tener una reacción inflamatoria contra la tiroides y tener un hipotiroidismo por el parto. Pero hay otra forma, que es el que se llama el síndrome de Sheehan. ¿Sí? El síndrome de Sheehan, que es también una lesión, se produce una lesión en la pituitaria por un efecto isquémico que se produce durante el parto. ¿Sí? Y entonces, si tienes una pituitaria mala, pues lo más seguro es que puedas desarrollar también un hipotiroidismo por falta del estímulo pituitario. ¿Sí? Y así ya para terminar de este tipo de cosas, hay una cosa que se llama el coma mixedematoso. ¿Sí? Tú llegas y comienzas a tener el déficit, y 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 en un momento dado se acumula tanto, ¿sí? Que todo falla. Claro. Todo falla. Y entonces en ese falla entras en coma, en hipotermia, en arreflexia, se te bloquean las funciones neurológicas, que con solamente darle un poquito de reemplazo de hormona tiroidea, el paciente se puede recuperar, pero donde no, pues puede producirse un evento que pueda llevar a la muerte. De la misma manera, la tiroiditis de Hashimoto en un momento dado se puede descontrolar y así como hace partícipe de otros efectos antiinmunes en otros organismos, puede producir una cosa que se llama la encefalitis de Hashimoto, que es una inflamación del cerebro por las mismas causas. Ideal, ahí lo quedas. ¿Sí? Ahora, no te hablo ni de síntomas ni de nada porque, mira, la lista es interminable, como de unos 2 metros así. Pero lo común, la fatiga, el cansancio, el aumento de peso, la hinchazón, no me aguanto con el frío porque el frío me parece espantoso, me duele todo y ya está. Nos vamos, así que volvemos el lunes, como siempre, 12:20 en Onda Cero, Puerto Llano.